arquitectos del terror en Gaza, el genocidio, la destrucción de un pueblo entero por sus orígenes étnicos o nacionales, se ha convertido en una palabra de nuestra época, una realidad horrenda que exige una respuesta histórica. Kofi Annan, 15 de noviembre de 2023. Hola, soy Luigi Campos y hoy os traigo el tema titulado Arquitectos del Terror en Gaza, publicado como texto en el blog de El Espejo Crítico. El sábado 7 de octubre de 2023 comienza en Gaza el mayor genocidio y exterminio del siglo. Los continuos bombardeos y una reciente invasión terrestre israelí de la Franja de Gaza han provocado la muerte de más de 11.300 palestinos, entre ellos 4.650 niños, 3.145 mujeres, 678 ancianos, alrededor de 2.260 personas siguen desaparecidas, al parecer bajo los escombros de edificios destruidos, entre ellos 1.270 niños y niñas. El número de heridos supera los 24.000 y el de desplazados más de 1.600.000. En declaraciones a la prensa, el presidente de la Oficina de Medios de Gobierno en Gaza, Salama Marouf, indicó el 1 de noviembre que en Gaza Israel ha demolido 47 mezquitas y ha infligido daños significativos a 3 iglesias. Los ataques han resultado en más de 200.000 edificios dañados. 32.500 de ellos quedaron inhabilitables. 203 escuelas han sufrido daños importantes y 45 escuelas están ahora completamente fuera de funcionamiento. Debido a la intensidad de los ataques, las estadísticas aún no están completas. Añadió Marouf que el ejército de Israel ha lanzado 18.000 toneladas de explosivos sobre la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, lo que equivale a alrededor de 1,5 veces la fuerza explosiva de la bomba lanzada sobre Hiroshima, Japón, en la Segunda Guerra Mundial. No hay duda que el año 2023 será recordado para siempre por la historia, el genocidio y el exterminio sistemático de civiles palestinos inocentes en Gaza, perpetrado por Israel en complicidad con Estados Unidos y Occidente. Revelará las políticas asociadas con el mal, la crueldad punitiva, la injusticia activa y pasiva, la indiferencia, el desprecio, la humillación y hasta el odio para con el pueblo palestino. Descubrirá la cara oculta de la democracia que identifica a Israel y a Occidente, que se presentan como seres monstruosos ante la barbarie en Palestina, y los nombres de Benjamin Netanyahu, Joe Biden, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak, Pedro Sánchez y otros líderes mundiales y aliados de Israel quedarán grabados para siempre en la historia el verdadero rostro de estos abominables sujetos por lo que hicieron mientras estuvieron en el poder y por sus decisiones. Los culpables y responsables de los asesinatos, la destrucción y las masacres perpetradas por Israel en Gaza, Estados Unidos, Israel, Occidente. Los verdaderos culpables y responsables del genocidio y exterminio del siglo en Gaza se pueden distinguir entre el autor o agente principal ejecutor y los coautores, entendido por colaboradores. El principal perpetrador o principal agente ejecutor es el pistolero Israel.
sus acciones reflejan plenamente la criminalidad terrorista sionista. Los coautores, entendidos por colaboradores, lo comparten en primer lugar Estados Unidos y secundados en los crímenes y destrucción por parte de Occidente, la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la ONU, la OTAN, el G7, la comunidad internacional y los países aliados Reino Unido, Alemania, Francia, España, entre otros. Principal arquitecto del terror, Estados Unidos. Hay buenas razones para creer que Estados Unidos es el principal cabecilla del terrorismo y arquitecto del odio en Gaza. No hay aquí percepción ni intuición para afirmar que Estados Unidos vigila y ejerce su poder en cualquier lugar del planeta, aunque esté cada vez más amenazado por China. Y en cuanto a su política internacional, no se puede cuestionar la larga historia de una oscura política exterior estadounidense para establecer su hegemonía en el mundo. Desestabiliza países, invade países, manipula países, destruye países, patrocina dictaduras, organiza golpes de Estado, derroca gobiernos, explota países, corrompe gobernantes y líderes de países, utiliza líneas de defensa para asesinar a civiles y gobernantes de países canalizados por los asesinos económicos, chacales apoyados por la CIA e incluso militares, donde es capaz de combinar poder duro y poder blando. El ejemplo perfecto son las acciones geopolíticas de Estados Unidos en Taiwán, interés que se remonta a la Guerra de Corea 1950-1953 y en Ucrania. Tanto el poder que ejerce en el mundo como sus prácticas intervencionistas y liberticidas son elementos relevantes para creer que Estados Unidos interviene en el conflicto y es el principal responsable del genocidio y exterminio sistemático al que está sometido el pueblo palestino. Además, Israel no puede ser la excepción al control de Estados Unidos, y hay razones por las que ambos deben mantener la unidad incondicional e inquebrantable, como permitirle que Israel sea el pistolero en Gaza. En conjunto, estas son las razones por las que Estados Unidos controla a Israel y debe permanecer unido. 1. Por la historia, apoyó la creación de un Estado judío. 2. Importante posición estratégica del país en Medio Oriente. 3. Designado como uno de los principales aliados de Estados Unidos fuera de la OTAN. 4. Cooperación mutua en investigación, desarrollo y producción de armamento. 5. Aumentar exponencialmente el apoyo diplomático, financiero y militar a Israel. 6. Por el poderoso lobby pro-israelí, una fuerza influyente en la política estadounidense. Y 7. Ambos son socios estratégicos. De ahí que esta dependencia mutua de Estados Unidos e Israel nos permite encontrar la respuesta estadounidense. A. Apoyo a la invasión de Gaza. B. No acusar a Israel de perpetrar crímenes de guerra. C. Rechaza un alto el fuego humanitario en Gaza. Y D. Ayuda militar a Israel. Moviliza portaaviones, escuadrones de aviones de combate, equipos y recursos adicionales, incluidas municiones, asesores militares. En conclusión, estos son elementos de juicio que pueden llevar a concluir que Estados Unidos interviene en el conflicto y es el principal responsable del genocidio
y el exterminio sistemático al que está sometido el pueblo palestino. Respecto a la acusación de que Estados Unidos participa en los horrendos crímenes contra civiles palestinos inocentes en Gaza, agregamos los siguientes comentarios. 1. El presidente ruso afirma que Estados Unidos y sus satélites están detrás de la matanza de Israel en Gaza. Asegura además que debemos entender claramente quién está en realidad detrás de la tragedia de los pueblos de Oriente Medio, Asia Occidental y otras regiones del mundo, quién está organizando el caos mortal y quién se beneficia de ello. Así como que las élites dirigentes de Estados Unidos y sus satélites son los principales beneficiarios de la inestabilidad global, al pretender contener y desestabilizar a sus competidores a través del caos general, para mantener y extender su dominio, su dictadura global. Vino a decir que no hay justificación para los terribles acontecimientos que están teniendo lugar ahora en Gaza, donde cientos de miles de personas inocentes están siendo asesinadas indiscriminadamente, sin tener dónde huir o esconderse de los bombardeos. Cuando ves a niños manchados de sangre, niños muertos, el sufrimiento de mujeres y ancianos, cuando ves a médicos asesinados, por supuesto, hace que aprietes los puños mientras se te llenan los ojos de lágrimas. 2. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, manifestó que Israel comete crímenes de guerra con total impunidad gracias a la complicidad de Estados Unidos. 3. Sajid Nasrallah, actual secretario general del partido político y cuerpo armado libanés Shi'i Hezbollah, dijo que Estados Unidos es responsable directo de los asesinatos, la destrucción y las masacres perpetradas por Israel en Gaza. Estados Unidos es enteramente responsable de la guerra en Gaza e Israel es solo un instrumento para llevarla a cabo. Otros arquitectos del terror en Gaza, la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la ONU, la OTAN, el G7, la comunidad internacional y los países aliados, Reino Unido, Alemania, Francia, España, entre otros. Mientras que la Unión Europea, el Consejo Europeo, la ONU, la OTAN, el G7, la comunidad internacional y los países aliados, Reino Unido, Alemania, Francia, España, entre otros, condenan unánimemente a Hamás, sin embargo, cuando Israel devasta barrios enteros en Gaza, asesina en masa a civiles masivamente, pulveriza edificios residenciales y destruye infraestructuras esenciales, no se atreven a salir a denunciarlo, guardan silencio ante estos crímenes. Cuando Israel bombardea campos de refugiados, escuelas de Naciones Unidas, hospitales y convoyes de ambulancias en Gaza, ellos no se atreven a salir a denunciarlo, guardan silencio frente a estos crímenes. Cuando Israel asesina en Gaza a 102 trabajadores de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo, no se atreven a salir a denunciarlo, guardan silencio frente a estos crímenes. Cuando Israel asesina a 49 periodistas palestinos en Gaza, no se atreven a salir a denunciarlo, guardan silencio sobre los crímenes masivos cometidos en Gaza. Cuando Israel impide el suministro de electricidad, combustible, gas y alimentos
además impone un bloqueo total de las comunicaciones en Gaza, guardan silencio y actúan como si no supieran que se trata de casos de violación del derecho internacional, pero también de una grave violación de los derechos humanos básicos y de los principios fundamentales de la humanidad. Cuando Israel lanza proyectiles de artillería que contenía fósforo blanco contra zonas civiles pobladas de Gaza, callan y lo toleran. Cuando Israel mantiene a 2070 palestinos en Gaza en detención administrativa, sin cargos ni juicios, no protestan ni se manifiestan contra estas acciones ilegales y opresivas. Cuando Israel ordena a la población civil que abandone la zona inmediatamente y declara explícitamente que toda persona que opte por no abandonar el norte de la franja de Gaza hacia el sur de Wadi Gaza puede ser considerada cómplice de una organización terrorista. No se atreven a salir a denunciarla, la persecución, guardan silencio cuando son víctimas del genocidio. Cuando Israel asegura que controlará la seguridad en Gaza indefinidamente, no se atreven a salir a denunciarlo, guardan silencio ante la práctica abusiva y la continuidad de los abusos asociados a la ocupación. Cuando Israel continúa bombardeando las ciudades del norte de la franja de Gaza, no se atreven a salir a denunciarlo, guardan un profundo silencio sobre este acto cruel e infame. Cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declara: «Convertiremos Gaza en una isla desierta. A los ciudadanos de Gaza os advierto, debéis iros ahora mismo. Atacaremos cada esquina de la franja». No se atreven a salir a denunciarlo, guardan silencio ante esta declaración de intención genocida de exterminio. Cuando el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declara: «Ordené un asedio total sobre la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia». No se atreven a salir a denunciarlo, guardan silencio frente a esta declaración de intención genocida de exterminio. Cuando el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, declara: «Gaza no volverá a ser lo que era antes, lo eliminaremos todo», no se atreven a salir a denunciarlo, guardan silencio ante esta declaración de intención genocida de exterminio. Por último, cuando el ministro de Patrimonio israelí, Amishai Eliyah, sugiere lanzar una bomba atómica en Gaza, no se atreven a salir a denunciarlo, guardan silencio ante esta declaración de intención genocida de exterminio. ¿Por qué cierran sus ojos y los corazones ante lo que está ocurriendo en Gaza? Según el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, ha indicado en un comunicado que Israel está matando más y más civiles. Han muerto más de 10.000 personas en Gaza, la mitad de ellas mujeres y niños. No puede haber justificación para una cifra de muertos tan horrible. También han manifestado que calles enteras han sido reducidas a escombros con personas atrapadas debajo. Más de 1 millón de personas han sido convertidas en refugiados y algunos han muerto mientras huían, mientras que otros murieron allá donde buscaron refugio de los bombardeos. Miles están desaparecidos
sin que se conozca su destino, y ha lamentado que los líderes israelíes han cerrado los ojos y los corazones ante los sollozos que salen de la franja de Gaza y siguen insistiendo en esta política ilegal e inmoral. Si no hay ninguna duda de que Israel está cometiendo crímenes de guerra en la franja de Gaza y violando los derechos humanitarios, en particular el asesinato de casi 4.506 niños, y continúa insistiendo en esta política ilegal y moral, entonces nos preguntamos, ¿dónde está la actitud de condena de la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la ONU, la OTAN, el G7, la comunidad internacional y los países aliados, Reino Unido, Alemania, Francia, España, entre otros, contra Benjamín Netanyahu? ¿Dónde está la acusación contra Benjamín Netanyahu para que rinda cuentas ante la justicia? ¿Dónde está esa petición de arresto contra Benjamín Netanyahu? ¿Dónde están las sanciones económicas contra Israel, además de sanciones personales contra Benjamín Netanyahu y altos dirigentes, oligarcas, empresas, entre otros, como medida de presión? ¿Dónde está la expresión de solidaridad y compasión ante el dolor, la pérdida y la creciente tristeza del pueblo palestino ante esos atroces actos terroristas? Es imposible permanecer indiferentes ante las horribles imágenes de la franja de Gaza. Sin embargo, la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la ONU, la OTAN, el G7, la comunidad internacional y los países aliados, Reino Unido, Alemania, Francia, España, entre otros, se mantienen indiferentes ante ello. Esta negativa de la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la ONU, la OTAN, el G7, la comunidad internacional y los países aliados, Reino Unido, Alemania, Francia, España, entre otros, a condenar a Israel del genocidio y exterminio sistemático de civiles palestinos en Gaza, es deplorable e inaceptable. La pasividad y el silencio de la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la ONU, la OTAN, el G7, la comunidad internacional y los países aliados, Reino Unido, Alemania, Francia, España, entre otros, al no condenar a Israel del genocidio y exterminio sistemático de civiles palestinos en Gaza, es políticamente cobarde y moralmente miserable, rastrero y lo más vil y lo más ciego. No hay duda de que estamos gobernados por organizaciones supranacionales y por las figuras más despiadadas y crueles de la historia. Estamos en presencia de estos líderes políticos y organizaciones que expresan y abogan activamente por la democracia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la paz y la dignidad, pero en realidad sus acciones en Gaza revelan los falsos demócratas que son. No es más que una lacra cobarde y despreciable, maligna y peligrosa, que debemos combatirla. Estamos en presencia de engendros que actúan según el mandato y dominio de la horrible y retorcida bestia que es Estados Unidos. Tenemos ante nuestros ojos a los arquitectos del terror, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo,
la ONU, la OTAN, el G7, la comunidad internacional y los países aliados, Reino Unido, Alemania, Francia, España, entre otros, engendros de un linaje maldito y malvado, depredadores de vidas, destructores de niños. En la ira de Dios no habrá paz ni compasión para los malvados. Lamentablemente, la justicia está muy lejos de ser una realidad, ya que está bajo el control de los arquitectos del terror. Mientras la Unión Europea y la comunidad internacional observan y son equidistantes, mientras optan por ignorar o minimizar sobre el conflicto israelí-palestino, Israel acumula 75 años de desprecio a las resoluciones de la ONU. Gracias.